Ya nos vimos, vuelvo a saludar. Buenos días, queridos hermanos. Qué lindo poder estar juntos, adorando a Dios en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Y hoy vamos a estar hablando de la gracia, ¿no? Bástate mi gracia, bástate mi amor. Es la respuesta que le da al apóstol Pablo el mismo Señor cuando le pide algo, ¿no? Le pide algo. Y le pide algo, le pide que saque algo que él estaba padeciendo. Que le saque algo por lo cual él padecía. Ahora nosotros vamos a comenzar este camino con esta enseñanza de hoy que nos trae el Señor, entendiendo que no debemos ni ignorar el poder del diablo, del demonio, Satanás, el adversario, pero tampoco sobrevalorarlo. Nosotros tenemos tres fuentes de poder, de pecado. El cristiano tiene tres fuentes de donde es tentado a pecar: Satanás, el mundo y nuestro propio corazón. La concupiscencia, los malos deseos de nuestro propio corazón, una parte no redimida en nosotros que queda en nuestro alma, y que constantemente la palabra de Dios nos manda a renunciar a ello y a seguir el precepto y seguir lo que a Él le agrada, que hagamos lo que Él quiere que hagamos. Ahora, también tenemos que saber que si bien el enemigo tiene poder, porque es el príncipe de la potestad del aire, y en un momento cuando lo tienta el Señor, le ofrece los reinos. El Señor en ningún momento le dijo: vos no me podés dar esto porque no tenés poder. No, el Señor va a la palabra y dice: retírate de aquí, Satanás, ¿no? O vete de aquí. Digamos, pero no es el que no está en control de todo, no es el que controla todo el enemigo, el demonio. Tiene sus secuaces, tiene sus huestes de maldad, infinitas, interminables, un número, millares de millares, muchísimos, ¿no? La tercera parte de los ángeles se fueron con él, engañados, y están queriendo tentar y molestar al cristiano para que se aleje de ¿qué? De Dios. Y los cristianos tenemos que estar atentos a eso, pero lo que yo quiero que veamos hoy es que Dios es el que crea, el que creó, el que sustenta y el que gobierna su creación. No hay nada que pase que esté fuera del control de Dios. No hay nada que pase que Dios no permita. Entonces yo digo, empecemos a transitar esta enseñanza con esta conciencia. Porque tener la conciencia de quién es Dios es lo que al cristiano le da la fortaleza, a lo que el cristiano hace que se humille. Cuando yo reconozco a Dios y la necesidad de Dios en mi vida, yo me puedo humillar ante Dios para después poder humillarme ante el hermano. Yo no puedo humillarme ante el hermano si no me humillé antes ante Dios. Y nos humillamos ante Dios cuando sabemos quién es Dios y cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo somos salvos, dice la palabra. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Nos da vida eterna. Ahora, esto no quiere decir que no nos pasen cosas, y esta es la enseñanza de hoy, porque a Pablo le pasaban cosas, y cosas que fueron bastante graves para él, porque ahora lo vamos a ver y vamos a desmenuzar un poquito. Él consideraba que eso tenía que estar, él consideraba que eso que le tenía que estar pasando no tenía que pasarle. A veces nos pasa eso, que nos pasan cosas, situaciones, de cualquier índole, cada uno conoce su corazón, que pensemos que no nos tiene que estar pasando. Te digo algo,
eso que está pasando está permitido por Dios. Pastor, pero no, todo. Anote como referencia Daniel capítulo 2 versículo 21, usted va a volver después. Él muda los tiempos, o sea, Él cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Anote Job capítulo 5 versículo 18, Job capítulo 5 versículo 18, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará, Él hiere y sus manos curan. Anote Job capítulo 1 versículo 21, Job capítulo 1 versículo 21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Claro, cuando nosotros leemos esto y creemos en la palabra de Dios, en la palabra inspirada de Dios, decimos: wow. ¿A qué tengo que temer? Sin embargo, cuando viene la prueba, como lo vimos recién ahí en 1 Corintios, ahí le hace la tentación es prueba, porque Dios no puede tentar a nadie, porque no puede ser tentado, ni Él tienta para el mal. Dios no puede ser tentado, ¿sí? Pero Él nos da pruebas, y dice que nos va a dar con la prueba la salida. Lo que pasa es que entre la prueba y la salida tenemos el trayecto. Entre la prueba que llega de Dios en nuestra vida y la salida, tenemos un camino donde tenemos que a veces esperar. ¿Cuánto tiempo, pastor? No sabemos. Y ahí es donde se nos arma un poquito el lío en nuestro corazón y en nuestra mente. Cuando confiamos en que es Dios quien controla y ordena todo, entonces podremos recibir el aguijón, que ahora vamos a ver de Pablo, un aguijón, una prueba grande, una estaca en el corazón, literalmente una espina clavada en la carne. Podemos entender el aguijón como un don, un regalo de Dios, y el sufrimiento como una bendición. ¿Cómo me dice? Sufrimiento como bendición. Claro. Un hermano entonces me dice que nosotros en el sufrimiento y en la prueba tenemos que estar gozosos y tenemos que tomarlo por bendición. Yo digo sí. Alguien del mundo escucha esto, me escucha esto y dice: medíquenlo, como yo decía en una época, porque yo fui perseguidor de la iglesia. Esas mismas palabras que dije salían de mi boca cuando era incrédulo y estaba en la rama de la psicología y de la psiquiatría. Decía: este hombre con 6 meses de clonazepam zafa. A veces, ¿cómo se hace patente en cada uno de nosotros, en los cristianos, cuando dice: mis caminos no son vuestros caminos, ¿no? Ni mis pensamientos sus pensamientos? Entonces vamos a leer vamos a estar un poquito leyendo ahora 2 Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 10. Viene el apóstol Pablo, viene mostrando su sufrimiento, viene mostrando el sufrimiento de un apóstol. Él dice: mire, me pasan un montón de cosas. Le habla a los corintios, le dice un poquitito más para atrás, estamos en 2 Corintios capítulo 12, si usted va un poquitito más para atrás, al 11:23, está un poquito mezclado acá con lo que viene hablando de los falsos maestros, que traían herejía, que traían un evangelio que no era el de Cristo.
lo traían cambiado. Pero los corintios creían más a los falsos maestros que a Pablo. Entonces dice, wow. Y Pablo dice, bueno, y él defiende un poco su apostolado y dice, miren, yo vengo sufriendo como apóstol, ¿no? Y un poquito antes, entonces en el 11, 2 Corintios 11, 23, fíjese que dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, los judíos mismos lo querían matar. Peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, acá los nombres. En trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Cuando alguien a veces en la iglesia hace tropezar a otro, no se indignen, si yo no me indigno, porque nos debe indignar, ¿no? Cuando alguien queriendo sin querer hace tropezar a un hermano y dice, yo no me indigno. Y él viene diciendo, vieron todo un montón de otras cosas que él venía padeciendo. Pero hay algo, porque todos tenemos cosas que vamos padeciendo, vamos viviendo, aparecen temas, circunstancias, vínculos, desencuentros, encuentros. Más que nada hablamos ahora de los desencuentros, las pérdidas. Lo que me pasó, situaciones. Pablo se viene un poco diciendo, viene un poquito, no quejándose, viene diciendo, miren todo lo que me está pasando, pero hay algo que él nombra ahora, que a partir del capítulo 12 de 2 Corintios, como estamos, nosotros estamos a partir del 7, pero un poquito antes del 7, usted vaya a 2 Corintios capítulo 12, fíjese que dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Le había sido revelado algo a Pablo. Conozco a un hombre, está hablando de él mismo en tercera persona, que hace 14 años, en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fui arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo había sido, ustedes saben que el apóstol Pablo le fue revelado el Evangelio por el mismo Señor Jesucristo, tuvo varias visiones el Señor. ¿Quién enseñó el Evangelio al apóstol? Cristo. Y entonces acá empieza a comentar algo que lo comenta 14 años después, posiblemente, y en el tema en que estamos, porque podría parecerse o podría ser que con esto que contaba aumentara más el lío, por ahí hasta la envidia de los que lo rodeaban, y pudieran usarlo en su contra diciendo, ¿cómo te estás envaneciendo, Pablo? ¿Cómo te estás enorgulleciendo, Pablo? Más todo lo que traía, Pablo lo han insultado, en Corinto lo han echado, insultado, ¿no? Entonces, desde siempre, hermanos, la vida de los cristianos no fue fácil, ni es fácil, pero ahora vamos a ver que el Señor nos da una garantía que vamos a decir, wow, nos vamos de acá, como casi siempre nos vamos, con esta esperanza, ¿no? En las promesas de Dios. Entonces, ahora sí, yo voy a leer a partir del versículo 7, 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones, lo que hablamos recién, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. ¿En dónde? Un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofete, para que no me enaltezca. En el mismo versículo, en un versículo usa 2 veces enaltecerse. Pone el énfasis ahí, me lo dio para que no me enaltezca. Versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Señor,
quítame esta pena, quítame esta situación, quítame lo que me pasó, aliviar lo que me pasó, sanar la herida que me hicieron. Todo lo que a usted se le ocurra y aparezca en su corazón o conozca de otros que están pasando, él dice, Señor, quítamelo. 3 veces. Acá en la palabra, cuando se dice 3 veces, se da a entender que Pablo oró fervientemente, clamando, no sabemos las horas, mucho, 3 veces para que el Señor quite eso de él. Quite eso que él decía, si yo no tuviera esto estaría mejor. Si a mí no me pasase esto que me está pasando, yo estaría bien. Señor, esto que estoy pasando, yo sé que es tuyo, es una prueba, sacalo. Quiero estar más en paz, quiero tener tranquilidad. Sufro mucho. Y Pablo le dice, sacalo, saca este aguijón de la carne, esta estaca de mi corazón. Y en el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi ¿qué? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y acá, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? La palabra de Dios es hermosa también, porque generalmente nos da el por qué. Nos dice un montón de cosas, hagan esto, no hagan lo otro, hagan esto. ¿Para qué? O por qué, nos aclara en su bondad y en su misericordia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Claro. Qué declaración, ¿no? Porque, hermano, la mayoría de las veces, aún los argumentos de los cristianos son: me siento un poco mal, me quedo. Un poquito mal, me siento emocionalmente mal, me alejo de Dios. Y acá dice, pero cuando yo soy débil, soy fuerte. Y por otro lado le dice a Pablo, bástate mi gracia, bástate mi amor. ¿Qué era el aguijón de Pablo? No lo sabemos. Y es una bendición no saberlo y que el Señor no lo quiso dar a conocer. Muchos especulan, puede ser una enfermedad en los ojos, malaria, problemas articulares, dolores de cabeza, hay un montón, pero la palabra no dice nada. Solo escritura. Si la palabra no lo dice, podemos conjeturar, pero sabemos que tenía un aguijón. Y cuando Pablo no da el nombre del aguijón, podemos participar como enseñanza mucho más nosotros, porque al no nombrar el aguijón, porque si Pablo dice, bueno, este aguijón son mis ojos, nosotros no podríamos identificarnos con nuestro aguijón. Esto da lugar a que podamos pensar en cada aguijón que cada uno de nosotros tenemos. ¿Cuál es su aguijón, hermano, hermana? ¿Cuál es ese aguijón que lo doblega, que lo aflige hoy? Yo conozco el mío. Un aguijón que humilla, que desanima. Y también nos podemos identificar con el apóstol, con Pablo, en el clamor para pedir. ¿Cuánto hace que está pidiendo por su aguijón? ¿Cuánto hace que está clamando que el Señor quite algo de su vida? Que el Señor quite algo de su cuerpo, porque hay altas posibilidades que el aguijón de Pablo sea algo en el cuerpo. Pero cada uno sabe de su aguijón. Y cada uno sabe el clamor para que Dios quite esa prueba. Pero justamente este mensaje a nosotros, Dios lo hace llegar para decirnos, bástate mi gracia, bástate mi amor.
A Pablo le dan un aguijón para que no se enaltezca. Pablo era un hombre preparado intelectualmente. Era orgulloso de su linaje, era orgulloso de su linaje. Hebreos de hebreos, fariseo, irreprensible. Pablo era un hombre orgulloso, que quería fama, que asolaba, mataba y torturaba a la iglesia de Dios, a la iglesia de Jesús. Pablo era un hombre seguro de sí mismo. Pablo no conocía a Dios. Y le da un aguijón para que no se enaltezca, que no se vuelva vanidoso, orgulloso. Mire, cuando nosotros nos volvemos orgullosos, creemos que somos capaces solos. ¿Qué es el orgullo? Cuando yo empiezo a creer que no necesito de Dios. El orgullo es cuando yo pondero, me jacto de lo que soy. Si un hermano tiene un ministerio en donde ejerce la palabra y tiene una oratoria fluida, buena, el Señor puede decir: toma este aguijón para que no te enaltezcas demasiado. A otros hermanos con otros dones, cuando se empieza a enaltecer y decir, y empezamos a creer en nosotros más que en Cristo y a apoyarnos en nosotros mismos, por ahí el Señor dice: toma este aguijón, necesito que estés humillado. Y después vamos a ver, porque ya lo vimos el porqué. Más humilde y dependiente de Dios, seguiremos el camino de la semejanza a Cristo. Hermano, cuanto más humildes, más cerca de Dios, más vamos a cumplir con lo que Dios quiere, la semejanza a Cristo. Es fácil. Lo que es difícil es ponerlo en práctica. O sea que el aguijón se vuelve como un instrumento de santificación en nosotros por medio del Espíritu Santo. Todo aguijón puede ser la ocasión para tentarnos con la queja, la murmuración y la incredulidad. Vieron que cuando leímos en 1 Corintios 10, que leyó el hermano, dice: yo les voy a dar, no hay ninguna tentación, no hay ninguna prueba es ahí, que sea humana, que no le haya pasado a otros. Y yo te voy a dar la salida, dice. Pero hay un tiempo ahí. Usted puede ir después a Santiago capítulo 1, versículos del 1 al 5 también. Que tengáis por sumo goza cuando se hallen en diversas pruebas, porque la prueba de su fe, ¿qué trae? Paciencia o persistencia. ¿Qué es esa persistencia? Persistir en la prueba. Es lo que estamos hablando. Persistir con el aguijón puesto y no con el aguijón afuera. Versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿La respuesta cuál fue? No. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Te lo saco? Le dijo: no, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, bástate mi amor. Pablo oró. Acá no nos está indicando nada acerca de cuántas veces hay que orar, hermano, A ver si uno escucha cada cosa. Pero sí nos da una certeza de que nosotros podemos clamar y podemos clamar y podemos clamar, pero cuando nosotros conocemos a Cristo y somos cristianos y estamos en Cristo, y la respuesta es no clamamos más. Porque es parte del cristiano, es parte de la vida cristiana, el someternos a la voluntad de Dios. Quitar este aguijón, esta espina en la carne, sacar a esta persona de mi camino, me hace daño, me hizo daño, bendecila pero me sigue haciendo daño. Mi esposo, mi esposa, mis hijos, Señor, estoy sufriendo. Él dice: no lo saco, bástate mi gracia, bástate mi amor. Entonces, no pedimos más. ¿Por qué? Porque hay una sujeción, un sometimiento a la voluntad de Dios que sabemos hacer para
Bien. Bendición. 3 veces rogado al Señor. Pero Cristo le dice no, pero le concede favor. Le dice mi gracia, favor, bondad, beneficio, protección, salvación. Pablo, que te baste mi gracia, no te dejaré ni te desampararé. Ese no se vuelve una esperanza en el cristiano, porque se vuelve la garantía de que Él nos va a sostener. ¿Cuándo? Siempre. ¿En qué circunstancias? Todas. Las más duras también. Pero el aguijón no lo sacó. Señor. ¿Sabe por qué digo, hermano? Porque, y sé que nos mira el mundo y nos miramos entre nosotros, y es lo que hablábamos un poquito hoy, ¿no? El aguijón está puesto, yo sigo sufriendo, sujeto a Dios, sujeto a Cristo, porque sé que en este camino Él me sostiene, porque está la promesa, bástate mi gracia. Hernán, bástate mi gracia, me dice. Margarita, bástate mi gracia, le dice Margarita. Beto, bástate mi gracia, Beto, te dice el Señor. Carlos Echeverría, bástate mi gracia, pero el aguijón queda. Pero queda la promesa. Vas a tener mi gracia, mi favor, no solo de salvación. Yo no te dejaré, estaré con ustedes hasta el final del mundo. Ahí bástate mi gracia, el tiempo presente. Bástate es un verbo que está en tiempo presente en el griego. Hay una disponibilidad constante de gracia. El tiempo presente es infinito. En el griego koine. Ese verbo, esa palabrita, ese verbo, está diciendo, esta gracia no termina más. Esta gracia empezó cuando me recibiste como Señor y Salvador, cuando creíste en Cristo, cuando creíste en mí, y no termina más. Porque está escrito de esa manera, para que lo entendamos de esa manera. Esto no termina más. Pero Pablo el aguijón no sabe. Si podemos, anótenlo más que nada, después lo usted va a ir. Colosenses capítulo 1, versículo 29. El apóstol Pablo viene enseñando, viene diciendo, yo los quiero que ustedes se presenten como un hombre perfecto ante Cristo, que él está hablando del Evangelio, le está diciendo, yo estoy llevando el Evangelio, quiero que lo escuchen, quiero que la gente se salve en Cristo. Y dice Colosenses 1, capítulo 1, versículo 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. De nuevo. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. Ve a un cristiano enfermo, ve a un pastor enfermo que sigue sirviendo. Dice, ¿cómo se sostiene este valor? Ve a una hermana que sirve, doblada. El aguijón no está, el aguijón no fue sacado, la hermana sigue sirviendo años, el predicador sigue predicando, el diácono sigue viniendo y trae la palabra y sigue exhortando. Y los hermanos siguen, y uno los ve doblar y dice, ¿qué nos sostiene? El poder de Cristo. Pero lo que digo es, hermano, que aún con el aguijón tenemos que estar siempre. Hoy hay estudio bíblico. Siempre la verdad que nos estamos bendecidos, somos muchos, somos varios. Pero digo, a nivel personal, y nos pasa a todos, ¿eh? ¡Wow! ¿Cómo me quedaría? Y si llega a llover, capaz que digo, lo pasa. ¿No? Esto es lo
no quiere decir que haya momentos que hay que pasar una reunión porque hay condiciones que son extremas. En la iglesia pasa. Estoy hablando de lo que nos pasa en el corazón cuando nos sentimos quebrados y ya no hay una motivación para servir a Dios. Y me siento tan mal, estoy tan quebrado, pero el Señor dice, bástate mi gracia. Eso quebrado que estás, esa emoción que tenés, esos sentimientos encontrados, esa angustia, esa ansiedad, ese miedo, ese temor, yo te digo, bástate mi gracia. Andá a la congregación, escuchá a los hermanos, recibí el mensaje, porque bástate mi gracia. Qué promesa, ¿no? Cuando la pensamos y la tratamos de interiorizar y de atesorar, decimos, Señor, gracias. Seguimos con el versículo 9, 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, y me ha dicho, bástate en gracia porque mi poder se perfecciona en la habilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mire, Pablo está diciendo, ¿saben, hermanos, algo? ¿Me ven muy mal? Yo a veces pregunto, ¿me ven mal? A mí a digo que me ven muy mal. ¿Vieron que a veces uno se siente mal? Pero me siento muy pálido. No, está bien. Si me dice, está muy pálido, uno se puede preocupar, ¿no? Pablo me dice, mire, cuando me siento pálido, cuando me siento morir, después de que me azotaron 5 veces, 30 y 40 veces menos 1, para no matarme, ¿no? Imagínense el cuerpo y la espalda de Pablo. Cuando pasan estas cosas en la iglesia, que hacen tropezar a los hermanos, cuando vienen los falsos maestros, cuando tengo este aguijón en la carne que no sabemos qué es, pero que lo tenía mal, porque clamaba, sacado, Señor. El apóstol dice, me voy a gozar, voy a estar feliz de mis debilidades porque así reposa sobre mí el poder de Cristo. ¿Podemos atesorar esto? Me gloriaré. Gloria, Señor, en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo se siente mucho más cerca de Cristo en las debilidades, cuando no puede más, pero sigue, porque la presencia de Cristo está patente ahora, porque Él le dijo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo, si vos fueras un orgulloso como era cuando era fariseo, cuando vos creías que solamente dependías de vos mismo y que eras ambicioso, Pablo, porque te dieron grado, te dieron poder para asolar a la iglesia de Cristo. Pablo, si fueras así como eras antes, mi poder no puede reposar sobre vos. Hernán, si fueras como antes, si no hubieras cambiado un poco, mi poder no puede reposar sobre vos. Lili, si tu corazón no hubiera cambiado, el poder de Dios no puede reposar y no puede manifestarse en vos. Joven, Elías, si cuando estás quebrado, triste, desvalido, con miedo, sabe que el poder de Dios se manifiesta por medio tuyo. Lo que quiero decir es que cuando estemos quebrados y que no podamos caminar, el poder de Dios obra en nosotros, y lo que quiere Dios es que estemos así para que el poder de Dios obra en nosotros, para que seamos ejemplo
Entonces, cuando ya no haya ninguna mínima confianza en ti mismo, cuando sientas que ya no puedes más, cuando estés quebrado emocionalmente y físicamente, cuando no veas salida, cuando a causa del dolor y el sufrimiento creas que no vas a poder, cuando te sientas débil, el Señor te dice: mi gracia, mi amor, es todo lo que necesitas, porque mi poder se muestra plenamente en esa debilidad, para gloria de Dios. Amén. Podemos hoy salir de acá atesorando este mensaje con la convicción bíblica y la promesa, y basados y fundados en la promesa del Señor, que el aguijón que tengo yo ahora y que cada uno de ustedes tiene, lo podremos ver de una manera diferente. Lo podremos ver como que es necesario tenerlo hasta que Dios lo quite, para recibir la bendición. Esto implica que no hagamos nada, que seamos irresponsables. No, esto implica que estemos muy cerca de Dios orando y pegaditos con Él, a Él. ¿Podremos llegar a ver, hermanos, como cristianos, nuestro aguijón de otra manera? Podremos con el aguijón, o ahí literalmente es una púa, es algo afilado. Podremos con la púa clavada decir gloria a Dios. Vamos ahora. Bondadoso Señor, altísimo Dios, gracias, Padre de mi Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú has traído palabra, Dios mío. Por medio del apóstol Pablo, Señor, este aguijón, Señor, que no removiste, pero que prometiste la gracia, tu gracia para nosotros. Una gracia que tiene que ver con todo lo que nos das, que tiene que ver con tu favor, con la salvación que nos otorgaste por medio de tu Hijo Jesucristo. Y gracias, Señor. Que podamos atesorar este mensaje, Señor, que podamos sentir la espina, Señor, la estaca en nuestro corazón como una bendición, como un don, porque es un don, es un regalo tuyo para hacernos mejores, para dar testimonio acerca de tu poder en nuestra debilidad. En el nombre de Jesús, amén.